Los verdaderos sonámbulos son los mejores sujetos de experimentación, así como los que están afectados de epilepsia, histeria o hipnotismo, o sea, sujetos pasivos de hipnotismo. Pierre Janet, conocido psicólogo, señala que la mediumnidad espiritista, y los sujetos de estudio parapsicológico son con frecuencia mediums, no es más que una forma de disgregación de la personalidad. Otro psicólogo, Chorovic, señala que la histeria constituye un terreno favorable. Binet, que los mejores mediums son los histéricos y en general los sonámbulos. Estos fenómenos, decíamos, se los entiende como que revelan un poder maravilloso, superior a la inteligencia, que demuestra la supervivencia del hombre. Parecería entonces que estos fenómenos parapsicológicos son la cima de la naturaleza, un anticipo del superhombre, un acercamiento a la divinidad, una promesa de inmortalidad. Pero, indica Sudre, hay identidad entre la naturaleza, de naturaleza subconsciente, entre el hombre y el animal. Los fenómenos de telepatía se observan en los animales superiores. Son accesibles a la hipnosis las gallinas, las palomas, los conejos, las salamandras y los cangrejos, todos animales con los cuales se ha experimentado. Se han comprobado comunicaciones telepáticas entre el hombre y animales, perros, gatos y caballos. Todo esto, dice Sudre, habla en favor de una psique animal similar a la del hombre e igualmente poderosa en el terreno supranormal, pero no suprahumano y mucho menos sobrenatural. Incluso son más fuertes estas tendencias donde hay un psiquismo colectivo. Los insectos que viven en comunidad, las abejas, las hormigas, etcétera, son los que ofrecen el ejemplo más perfecto de un psiquismo colectivo permanente, análogo al psiquismo temporario que hemos comprobado en los fenómenos parapsicológicos. O sea, fenómenos que se dan en un orden inferior. No hay que rechazar la parapsicología, pero hay que ubicarla en su lugar. O sea, no puede explicar estos fenómenos. Y la mayor parte de estos fenómenos, si no todos, no son fenómenos sobrenaturales. Como no hay que confundir el misterio sobrenatural con el misterio científico, tampoco hay que confundir lo sobrenatural con lo paranormal. Un movimiento de objeto a distancia no tiene por qué ser milagroso. Una curación realizada por influjo psíquico no tiene por qué ser milagrosa. O sea, no es un milagro cuando un curandero cura de palabra un animal abichado y hace que se caigan los gusanos. Puede haber determinado influjo psíquico que toca ahí entre el psiquismo humano inferior y el psiquismo animal, pero no hay una cosa de orden sobrenatural ni de orden milagroso. O sea, no son fenómenos milagrosos la telepatía, incluso la precognición, a menos que haya una clara profecía a larga distancia, pero eso ya se ubica en un terreno distinto. En las mancias diversas o formas de adivinación, ya señalamos que hay en el hombre una capacidad a veces de conocimiento a distancia o de presentimiento de sucesos que no han ocurrido todavía. Esto puede ocurrir utilizando algún instrumento. Cuando utiliza la gitana o la adivino, a menos, qué sé yo, en muchos casos es un simple macaneo, pero cuando utiliza las cartas o la bola de cristal, no es que la bola de cristal sea un elemento mágico o maravilloso, sino que le permite concentrar su atención en ese punto y concentrando la atención se despierta esa facultad de clarividencia que aparece como adivinación, pero la bola no es un objeto mágico. Yo he visto surgir inconscientemente esas facultades de clarividencia, por ejemplo, en algunos grafólogos. Y la grafología no es una brujería, la grafología tiene un conocimiento científico de la personalidad a través del estudio de la letra. Sin embargo, yo encontré el caso de un grafólogo en el cual se despertaban facultades clarividentes. Y me di cuenta por lo siguiente, que este hombre leía la letra de una persona y decía una serie, esta persona es así, así, pero sabía explicar, este rasgo indica tal aspecto de la personalidad, etcétera. Pero lo he visto mirando una carta, el que escribió esto es un pelirrojo. Digo, pará, digo, ¿cómo sabés? Lo veo. ¿A dónde?
Porque vos me podés decir, bueno, este palo de la T, o este rasgo inferior de la G, o este subrayado de la firma, o esta forma de la letra indica tal o cual aspecto de la personalidad. Digo, ¿qué rasgo de la letra te está indicando que el que escribió esto es un pelirrojo? Lo cual era cierto. Y se quedó desconcertado y dice, ninguno. Dice, pero yo miro la letra y lo veo. O sea, ciertamente, sin darse cuenta, la letra de una persona le servía como un objeto de clarividencia. Como hay gente que teniendo un objeto, un pañuelo, una prenda de ropa de una persona, dice, esta persona tiene tal enfermedad. Caso famoso de Marquestini en Córdoba, con suegra aquí en Santa Fe. O sea, son formas de clarividencia que no son milagrosas ni sobrenaturales. ¿Cuál es la explicación que tiene? No se sabe bien cuál es la explicación, pero entra todavía en el plano del psiquismo. De las mancias diversas se puede hacer una referencia en particular a la astrología. La astrología como ciencia de los antiguos estudiaba las correspondencias existentes entre el hombre como microcosmos, es decir, como resumen del universo, y el macrocosmos, es decir, el universo en grande. Esa ciencia tiene aspectos misteriosos que hoy no son perfectamente conocidos. ¿Puede haber algo de real en esto? No sé. Santo Tomás decía, los astros pueden inclinar o influir de alguna manera sobre las personas, pero no determinan, la persona sigue siendo libre. Es decir, pueden crear ciertas inclinaciones en una persona, pero no pueden predecir el futuro ni pueden determinar u obligar a una persona. ¿Puede ser eso? No sé, se podría poner ahí un signo de interrogación. Si no hay una relación entre el hombre y el cosmos, Jung, el discípulo de Freud, decía, nosotros llevamos la marca del año que nacimos exactamente como un vino cosechado en tal año tiene el influjo del año en el que fue cosechado, pero es el influjo del sol, del aire, del ambiente, evidentemente se da sobre una cosecha, se da sobre un vino cosechado en este año, puede darse de alguna manera sobre la persona, pero es un influjo secundario o accidental, no es que la vida de esa persona esté escrita en la carta de los astros. Si hay algo de eso se puede estudiar por ese lado, pero salvando la libertad del hombre que no está determinada. Y una cosa que ciertamente se puede decir es que si en la astrología hay, lo pongo como un signo de interrogación, no lo afirmo, algún elemento serio, ciertamente ese elemento serio no está en ninguno de los horóscopos que salen en los diarios o en las revistas. Esos son simplemente una charlatanería. Y no hay que dejarse guiar por ellos, de ninguna manera. Si uno se toma el trabajo de estudiarlos va a encontrar cosas divertidas en eso. Yo lo he hecho así accidentalmente. Me acuerdo una vez en el diario Clarín, cerca de un fin de año, decía posibilidades de un viaje próximo. Salud, tenga cuidado con la comida y la bebida. Claro, la fiesta de fin de año y las vacaciones. Uno no lo dice, pero me la acertó. O sea, las cosas de ese tipo, las generalidades que después una persona se aplica a sí mismo. En una revista norteamericana pasó que el tipo que hacía el horóscopo se enfermó. Entonces empezaron a reproducir horóscopos de años anteriores. Y les resultaba más barato. Estuvieron durante varios meses publicando horóscopos de años anteriores hasta que una persona se dio cuenta de que los estaban engañando o reconoció un horóscopo anterior. Y sin embargo las cartas de gente que agradecía y que le habían acertado eran exactamente las mismas que las de antes. O sea, de ninguna manera, si es que se puede establecer alguna relación cósmica entre el hombre y su ambiente, tendría que ser en cada caso individual y con un estudio muy serio. No puede ser todos los que han nacido en el mes de julio en esta semana van a tener suerte en el juego o un problema en el amor y van a estar mal van a tener disturbios estomacales o ese tipo de cosas que suele poner ahí, que en general se mantiene en el plano de las generalidades más de lo suficiente. El peligro está que cuando uno lee, a veces por curiosidad, después puede dejarse influir y guiarse por lo que ha encontrado en el horóscopo. Y entonces sí dejarse determinar a través de aquello que le están dictando de alguna manera las revistas. En las supersticiones vulgares, decíamos, podemos encontrar formas de curanderismo, podemos encontrar la brujería, podemos encontrar los cultos populares. Sobre las formas de curanderismo, un elemento muy amplio que tiene el curanderismo es la superstición. O sea, hay mucho de macaneo también. Los curanderos trabajan sobre una persona
en las cosas menores. Y mucha gente, sobre todo en lugares de campaña y cosas por el estilo, van a los curanderos, el curandero lo va llevando adelante hasta que se da cuenta que la enfermedad se ha ido agravando, cuando ya se da cuenta que no hay nada que hacer y que se va a morir, le dicen, bueno, vaya a ver al médico. El médico tiene mala fama porque los pocos que van se mueren, pero es porque el curandero los ha estado entreteniendo y los ha estado sugestionando hasta que la enfermedad se agravó. ¿Se pueden curar algunas cosas? Sí, ciertamente la sugestión es muy poderosa y las enfermedades de origen psíquico son mucho más de lo que parece. Enfermedades que incluso se presentan con características biológicas, pero que tienen raíz psíquica. Se ha hecho experimentos, por ejemplo, de curar en una persona, convencerla de que se le van a curar todas las verrugas en la mitad izquierda del cuerpo, no de las de la mitad derecha todavía, y se le cura. O sea, hay un elemento de sugestión. En algunas personas, tal vez en una minoría, puede darse algún cierto tipo de influjo psíquico. En ese plano que decíamos antes, en el plano inferior, porque así como pueden influir sobre la curación de la persona, pueden influir sobre la curación de un animal o sobre el desdichar a un animal agusanado, cosa que ciertamente muchos de nuestros criollos lo saben hacer. Pero habitualmente se trabaja sobre ese plano, sobre el plano de la sugestión. Incluso a veces esa sugestión es una sugestión colectiva. Yo recuerdo haber asistido hace algunos años atrás a una reunión de curaciones por el estilo de las que hacía Omar Cabrera aquí. El que las hacía no era Omar Cabrera, sino un pastor norteamericano, un tal Hicks, que durante bastante tiempo tenía reuniones todas las noches en Buenos Aires, en la cancha de Huracán y después en la cancha de Atlanta. Y se llenaban tanto la cancha de Huracán como la de Atlanta. Yo fui una noche a una de esas reuniones de curación. El estadio lleno de gente, serían 15, 20 mil personas, el pastor que predicaba en inglés, pero con una voz muy apasionada, otro que con el mismo tono repetía cada frase. Poco a poco se iba creando un ambiente de captación colectiva, oraciones, gritos, gestos. Hay que darle la mano a 3 personas que tenga alrededor, hay que colocarse una mano sobre el lugar de la enfermedad y oscilar sobre un pie y otro, y toda la cancha así, que si uno lo hace es ridículo, pero cuando había 20.000 personas oscilando así, y un tipo gritando por el micrófono, tenga fe, Jesús sana, Jesús salva, claro, se va produciendo una especie de histeria colectiva. En un determinado momento yo tuve que emprender la retirada de un sector porque cuando era dar la mano a 3 personas yo no lo hice, le digo, no, yo he venido para ver, y me empezaron a insultar, si no viene a cumplir lo que dice el pastor, ¿por qué lo hace? No tiene fe, me tuve que retirar. Y cuando anuncia el momento de las curaciones, se repartían una serie de pastorcitos menores imponiendo las manos a la gente para curarla. Yo estuve siguiendo durante cerca de media hora a uno de esos pastores que los casos como el siguiente. Una viejita ciega le dice, tenga fe, si usted tiene fe yo le voy a imponer las manos, Cristo cura, Cristo salva, tenga fe. Y un grupo grande de gente alrededor que decía, tenga fe. Le impone las manos y le dice, ve algo, no veo nada. Dice, mira hacia arriba, ve algo, veo como una luz. Estaban los focos de la cancha. Le dice, se está curando, cuando llegue a su casa va a estar curada, milagro, y toda la cancha repetía, milagro, verdaderamente un ambiente de histeria, un ambiente de locura. En otro caso, era un hombre visco. Mire para acá, tenga fe, le impone las manos, le dice, mire acá. Y la gente alrededor gritando, tenga fe. En un momento el ojo se le abrió y volvió a una posición casi normal. Dice, ¿lo han observado? Dice, ya se le está curando, ya se le ha abierto el ojo. Y era cierto, milagro, de vuelta toda la gritería. El tema ese lo consulté al día siguiente con un médico, un oculista especialista en estrabismo. Digo, bueno, mire, hizo esto. Dice, un milagro así lo hago yo también. Dice, yo agarro un visco, le hago hacer una serie de ejercicios violentos con el ojo, y el ojo le vuelve a su lugar, después se vuelve, pero a la posición normal. Pero en el momento, una serie de ejercicios violentos consigue correr el ojo del lugar. O sea, en ese ambiente de histeria colectiva puede ser que una serie de personas sientan mejorías físicas, sientan mejorías psicológicas incluso. El año pasado, misionando en algún pueblo del interior, me encontré con una mormona que quería volver al catolicismo. Y me dice, mire padre, dice, a mí cuando yo me bauticé mormona porque
claro, yo tenía una serie de enfermedades, me las explicó, eran enfermedades que estaban todas en la cabeza, dice, y ellos me dijeron que si yo me bautizaba en la iglesia de ellos me iba a curar y que no iba a estar más enferma, y me curé, claro, las enfermedades estaban todas en la cabeza. Me dice, pero ahora yo quiero volver a la iglesia nuestra, pero tengo miedo de volver a enfermarme. No, le digo, quédese tranquila, no se va a volver a enfermar. O sea, cómo se trabaja a través de la sugestión en esas cosas, ¿no? En estas supersticiones podemos ubicar esos cultos populares, son frecuentes en la Argentina. El más famoso de todos es el de la difunta Correa. En esos cultos populares, ¿qué es lo que aparece? Aparece una superstición en el sentido verdadero. ¿Qué quiere decir superstición? Superstición significa supervivencia, sobrevivencia. Algo que ha existido con un sentido en un tiempo y después perdió sentido, pero se lo siguió haciendo. Yo he encontrado en algunas partes del interior de nuestra provincia, por ejemplo, que la gente dice, el Viernes Santo hay que ir a pescar. Y me acuerdo que se escandalizaban porque el cura no iba a pescar el Viernes Santo. No saben por qué, pero hay que ir a pescar. Claro, eso tiene un origen. Antes, cuando la forma de conseguir la carne era carneando en el campo, el Viernes Santo había que ir a pescar porque no se podía comer carne. Ahora a lo mejor se comen un asadito junto al río mientras están pescando, pero el Viernes Santo hay que ir a pescar porque no saben. O sea, eso es una superstición, o sea, una sobrevivencia de algo que en un momento tuvo sentido y ahora no lo tiene. En esos cultos populares como el de la difunta Correa encontramos dos tipos de supervivencias. El culto a los difuntos y el culto a los santos, sobre todo a los mártires, pero mezclado, confundido los tantos. ¿Cómo se confunden los tantos? Casi siempre se trata de una muerte violenta, una muerte por sed como la difunta Correa, una muerte en una pelea, una muerte en un combate, una muerte porque murió quemado, el quemadito, creo que existe en Tucumán o en Santiago del Estero, algún chico que apareció, que fue encontrado muerto en algún lugar, y eso empieza con el culto a los muertos. Donde se encontró el difunto, donde murió el difunto, se hace una cruz. La gente coloca florcitas, la gente coloca objetos por el alma del difunto, hasta que a alguien se le ocurre que el difunto le hizo una gracia, y entonces ya pasan de colocar los objetos para pedir por el alma del difunto a pedirle favores al difunto. En algunos casos, esos difuntos han sido personas, pueden haber sido personas más o menos ejemplares, o personas buenas que dejaron un buen recuerdo. En otros casos, francamente no. Existen casos de bandidos, el caso de Bairoleto, el caso del gaucho Cubillos en Mendoza, existe el caso de la Juana Figueroa en Salta, que tiene una zamba que creo que la tocan los chalchaleros, que murió porque un día que el marido llegaba a la casa la encontró con otro señor que no era él y la mató. Y entonces pero era una muerte violenta. Ciertamente no se trataba de un caso de santidad, pero era una muerte violenta. Y ahí empezó el canto de la Juana Figueroa, que tiene una canción. Sobre la difunta Correa, el libro serio que he publicado es un estudio de dos antropólogas de Buenos Aires. La difunta Correa se llama, de Susana Chertudi, y no recuerdo el apellido de la otra. Son dos antropólogas de la Facultad de Filosofía de Buenos Aires que han estudiado bien el caso. O sea, han juntado las diversas leyendas que existen, aunque el nombre en general es Diolinda, aparece con otros nombres distintos. El nombre del marido al cual iba a buscar también se dan varios nombres distintos. En algunos casos iba de San Juan para La Rioja, en otros casos de La Rioja para San Juan. O sea, si uno ve todos los datos que existen, el único dato concreto escrito que existe es más o menos unos 15 o 20 años después de la muerte, en alguna iglesia de la zona existe pedido un funeral por una tal Diolinda Correa. Pues es el único dato escrito que existe, no hay ningún otro tipo de datos. O sea que, como decía alguno, se sabe que murió porque es difunta, pero lo que no se sabe es si existió. O sea, eso queda en la duda. En ese sentido, en todo caso, y por un afán, por un espíritu localista, podemos darle más importancia a Lázaro Blanco que en Feliciano, que no sé si sería santo. según cuenta la leyenda, él tenía la mensajería para el lado de Sauce y lo mató un rayo cuando iba en el caballo a buscar remedios para un enfermo ahí por San Víctor. Según las leyendas desacralizantes, dice que lo mató la policía cuando estaba carneando ovejas ajenas. Un viejito que conocí en San Gustavo, que tenía 80 y tantos años y con el cual conversé sobre el tema,
y había trabajado de esquilador, le pregunté, le digo, ¿usted lo conoció a Lázaro Blanco? Ese no lo mató la policía, me dice. Bueno, pero carnear ovejas en esos lados, sobre todo para comer, creo que no llegaba ni a pecado venial. Y existió, ciertamente. O sea, son cultos populares que se crean, digamos, y en el fondo vienen cuando hay un vacío en la fe. Ese fue uno de los problemas de la crisis de la Iglesia algunos años atrás, cuando con toda la moda del tercermundismo vino el desprecio por la religiosidad popular. Y entonces a la gente no había que darle agua bendita, ni medallitas, ni las procesiones, ni el culto a los santos, porque todo eso eran supersticiones. Eran los que hablaban del pueblo, pero querían una religión para intelectuales y despreciaban la fe del pueblo. Y a mí me lo decía un sacerdote párroco de una ciudad importante de Santa Fe, y que había estado en eso. Me dice, la culpa es nuestra. Dice, porque a mucha gente nosotros le quitamos la procesión, la medallita, el agua bendita y todas esas cosas, y se lo fueron a buscar a la difunta Correa. Dice, yo ahora en mi parroquia tengo un santuario de la difunta Correa que se llena de gente y no sé qué hacer. Antes venían por San Roque, pero por lo menos, aunque hubiera algo de superstición en ese culto, se podía hacer una catequesis, se podía evangelizar a esa gente. ¿Cómo hago ahora para evangelizar la difunta Correa? Y él lo decía como una autocrítica, como un mea culpa, diciendo, la culpa es mía, pues yo también hice eso. O sea, yo también desprecié esa fe y esa religiosidad sencilla. Ahora se vuelve a descubrir un poco esa religiosidad popular. Pero también aquí tenemos un caso de lo que decía antes. Cuando se crea el vacío espiritual, algo viene para reemplazar el vacío espiritual. Y entonces, en vez de San Roque o en vez de la Virgen de Luján, la tenemos a la difunta Correa o tenemos a cualquiera de esos santones populares que aparecen, en lugar de lo que podía ser un lugar de encuentro con la Iglesia, un lugar de catequesis, un lugar de evangelización. En el plano de las sectas, ya distinguí lo que pueden ser iglesias protestantes, no las pongo dentro de esto, eso es otro terreno, y lo que son las sectas, o sea, la característica de las sectas, sobre todo en América Latina, es el proselitismo y el proselitismo agresivo. O sea, esas sectas nacen en el caldo de cultivo de la descomposición del protestantismo norteamericano. Son más de 2000 las sectas que existen nacidas en ese caldo en Estados Unidos. Entre nosotros el registro de culto tiene 792 sectas fichadas y alrededor de 600 que se calcula que están no inscritas. Aquí en Paraná son 200 y pico, en Paraná. O sea, por más que sean grupos pequeños, pero son muchos. Y es ese proselitismo que va tocando el timbre de cada casa y que en general no vienen a decir lo que ellos piensan, sino que vienen a repetir eslogan más o menos baratos en contra de la Iglesia. Que los católicos adoran a los santos, que le llaman padre al cura y el Evangelio dice a nadie digas padre, o sea, frases tomadas del Evangelio, simplificadas, así por el estilo de los testigos de Jehová. Me acuerdo un librito de los testigos de Jehová donde decía, Dios tiene cuerpo. Entonces empezaba con citas bíblicas. La mano de Dios sobre su pueblo, tiene mano. El ojo de Dios te contesta, Dios tiene ojo. Y lo iban construyendo a Dios como en un rompecabezas. O sea, esas sectas no solamente no se las puede llamar protestantes, sino que tampoco se las puede llamar cristianas. Desde el momento en que creen, como los mormones o como los testigos de Jehová, que Dios es un Dios material, que tiene cuerpo, que según algunos de los libros de los mormones habita en un planeta llamado Kolob, no creen en el mismo Dios que nosotros. Está más cerca de nosotros un musulmán que por lo menos cree en el Dios único que un testigo de Jehová o un mormón que creen en ese Dios que es materia. Para poder ser llamado cristiano, al menos tiene que creer en Cristo y creer en la divinidad de Cristo y creer en el Evangelio, no en otros libros revelados. El proselitismo de esas sectas consiste más en un ataque del catolicismo, en un ataque a la Iglesia, que en una defensa o que en explicar qué es lo que ellos creen. Las señalo como apocalípticas porque son aquellos que vienen anunciando el fin del mundo para una fecha o para la otra. Así nacieron los testigos de Jehová, así nacieron los adventistas, anunciando el fin del mundo para 1845, después para el 47, después para el 48, cuando estaban totalmente desprestigiados, apareció una profetisa, Ellen White, la cual dijo, no, en realidad el error estuvo en que los datos de la profecía de Daniel son verdaderos y señalan 1845, pero no era el año del fin del mundo, sino el año en el cual se iba a redescubrir la verdadera Iglesia de Cristo que somos nosotros. Y salvó la cosa y el adventismo sigue adelante. O sea, en general se trabaja con cosas de esa simpleza. O lo de Joe Smith con los mormones. O sea,
El pueblo de Israel, una parte de ese pueblo se fue a los Estados Unidos en el siglo IV antes de Cristo. Llegaron a los Estados Unidos y ahí se formó el pueblo de Nefi. El pueblo de los lamanitas, que también descendían del mismo emigrante, peleó contra el pueblo de Nefi porque eran malos, se volvieron de piel oscura, y son los indios latinoamericanos o los indios norteamericanos. Esos dos pueblos existieron hasta la venida de Cristo. Cristo pasó los 40 días después de su resurrección en los Estados Unidos, revelándole al pueblo de Nefi todas las verdades que no le había revelado a los apóstoles. En el año 600 después de Cristo, el pueblo de Nefi fue destruido por los lamanitas, es decir, por los indios, pero quedaron ocultas las tablas de oro donde está escrita toda esa historia. A mediados del siglo pasado apareció el arcángel Moroni, uno de los jefes de los lamanitas, escrito en hebreo reformado y en egipcio reformado, dos lenguas que no existen, las tradujo al inglés, se llevó el arcángel las tablas y se quedó Joe Smith con el librito, que es el libro de Mormón. O sea, son elementos, digamos, de esa simpleza. O sea, ¿cómo pueden entrar esas cosas? Yo no tengo ninguna tentación en mi fe católica ni ninguna intención de apostatar, pero lo pienso, por decir un disparate. Si yo dejara la fe católica, no sé, me podía ser comunista o musulmán o budista, pero mormón no. O sea, ¿cómo entra la gente? ¿Cómo entra la gente entonces a esas cosas? Es por la ignorancia por una parte y es por otra parte por el tremendo vacío espiritual que existe ahí. Estas sectas ponen el asunto en lo del fin del mundo. Las sectas de tipo pentecostal lo ponen en esa exaltación religiosa. En general las sectas curanderas, como esas de Hicks, lo ponen en esa exaltación religiosa. También ahí tenemos una confusión de lo psíquico con lo espiritual. O sea, cuando a través de exaltaciones, cuando a través de gritos, cuando a través de una especie de histeria colectiva uno se sale fuera de sí mismo, piensa que es el espíritu que está descendiendo sobre él, pero eso puede ser provocado artificialmente. También es un tema sobre el que se podría hablar mucho, simplemente como advertencia a lo que dice el concilio. Los carismas extraordinarios, dice la Lumen Gentium, no deben ser pedidos temerariamente, ni hay que esperar de ellos el fruto del apostolado. Uno de los elementos que nos tienen que servir para distinguir los fenómenos extraordinarios verdaderos de los fenómenos extraordinarios falsos es el siguiente. En los místicos verdaderos existe un gran pudor de los fenómenos místicos. Nunca un místico verdadero trata de exhibir los fenómenos que él tiene. El Padre Pío, cuando resulta estigmatizado, no sale a exhibir los estigmas, trata de ocultarlos. Y cuando por orden del superior tiene que someterse a exámenes médicos o hacerse ver por gente, sufre tremendamente, porque el místico, esos dones de Dios, lo avergüenzan de mostrarlos, trata de esconderlos, de ocultarlos. En cambio, el falso místico es el tipo histérico, es el tipo que trata de llamar la atención, de mostrar, de aparecer, de hacer ruido. Es lo mismo que las apariciones de la Virgen. Hay tipos que parece que andan buscando apariciones de la Virgen por todos lados. Y la Virgen se aparece, cierto, pero no se le aparece a los especialistas en aparición. Se le aparece a Santa Bernardita o a los pastorcitos de Fátima, que nunca habían pensado en que la Virgen se les iba a aparecer. Los grupos de oración del Padre Pío son maravillosos. El Padre Pío fue un santo, ciertamente, y en esos grupos se hace mucho bien, pero en alguno de esos grupos yo he conocido gente que lo único que le interesaba era lo sobrenatural del Padre Pío. Andaban oliendo rosario. ¿No sentís el perfume de violetas del Padre Pío? Olé, olé. No siento nada. Pero ¿cómo? No tenés fe. O sea, cuidado con la búsqueda de lo extraordinario, de lo sobrenatural, porque eso también viene a veces a llenar un vacío de fe. El ocultismo, estrictamente dicho, es algo que se da menos entre nosotros. Es donde aparece sobre todo la magia. Eliphas Levi dice en el siglo pasado que retoma tradiciones muy antiguas y conocimientos ocultos que se expresan sobre todo a través de la magia. Es la pretensión de volver a conocimientos antiguos, a la sabiduría de los egipcios, y mientras menos conocidos sean esos pueblos, mejor, y de expresarlo con características modernas. En los ocultistas del siglo pasado, en esos grupos como los martinistas, como la masonería, todo eso se da una mezcla de simbolismo antiguo de diversas religiones con un espíritu fraternalista, humanista y revolucionario en el aspecto social. Es en general la característica de estos grupos. Paso un poco por encima para señalar estos dos, porque si no se me va alargando demasiado el tiempo.
pseudo-orientalismo. Indiqué en esto toda la presencia de sectas orientales que aparece entre nosotros. El interés por el yoga, entendido no solo como una gimnasia, sino como la preparación para alcanzar estados místicos. La presencia de grupos budistas o nacidos como una mezcla de budismo, cristianismo, como la Iglesia de la Unificación de Mundo. La presencia de grupos hinduistas, como los del Maharishi Mahesh en la meditación trascendental o como los del Gurú Maharaji. La presencia de sectas orientales, como los Oomoto, Nichiren Shoshu. Todas esas sectas existen y algunas de ellas aquí, aunque tengan pocos clientes. ¿Qué es lo que se puede indicar como general en frente a toda esa presencia o invasión de orientalismo? Lo siguiente: en todas las grandes formas del pensamiento religioso de Oriente, el hinduismo, el budismo, el taoísmo chino o el confucianismo, que no es religioso, o el sintoísmo, existe un rechazo total de lo que para nosotros católicos puede ser el apostolado o el espíritu misionero. No lo entienden, porque para ellos, ¿qué pasa? Hay distintas vías para llegar. Si ubican a Dios como en la cumbre de una montaña, a esa cumbre de la montaña se puede llegar por distintos caminos, y todos esos caminos son igualmente válidos. El hindú no dice la mía es la única religión verdadera, dice es un camino, el yoga en sus diversas formas para llegar a la unión con el absoluto. Y lo mismo dice el taoísta, que encuentra en el Tao Te Ching su vía de realización, o lo dice el budista en su doctrina del despertar. Entonces a un budista no se le ocurre ir a predicarle a un hindú para que se haga budista, ni cosa por el estilo. No, cada uno tiene su vía de realización. Entonces ir a predicar, a convertir, no tiene sentido. Entonces, para ellos, en Occidente, bueno, el cristianismo es una vía de realización. Hay escritos budistas sobre San Juan de la Cruz como un yoga que ha alcanzado el despertar en la mística. O sea, si es cristiano tiene que realizarse como cristiano, si es budista como budista, si es hindú como hindú. ¿Qué podemos sacar como conclusión de esto?